Muy buenos días, este es el video número 99 y estamos tratando entonces el tema de la Pascua en toda su extensión. Estamos aquí tratando todo el significado que la Pascua tiene y lo estamos viendo desde los orígenes, porque es desde allá en donde se gesta todo lo que es el plan de Dios, y la Pascua es una de las fiestas más importantes que cierra todo el contenido de lo que es los orígenes del ser humano, ¿ya? Como en el pensamiento de Dios, ¿ya? Dios crea lo que es el sentido de la familia en ellos, y entonces se propone el crecer su familia, ¿ya? Su familia, o sea, formar en ellos dos una familia y crear más, eh, eh, aquí por decir, dioses que finalmente van a componer ese núcleo. Dios y el Verbo. Dios y el Verbo, acuérdense que aquí la palabra verbo quiere decir vocero, pero ese nombre nace a partir del proyecto familia, porque hasta entonces ellos no se comunicaban con los idiomas que conocemos nosotros, ¿eh? Ellos tenían otra forma de comunicarse, ¿ya? Pero la plataforma de palabras fue creada a causa del ser humano. Y ahí entonces se llama verbo, porque Dios iba a hablar a través de nuestro Señor Jesús, a través del verbo, a través de ese vocero. Por eso aquí hay que entender toda esta terminología para que nos demos cuenta de cómo de cuál fue el origen, ¿ya? Del ser humano aquí en la tierra. Ese es el verdadero origen. No hay otra, eh, aquí no hay miles y miles y miles de millones de años que digan, ¿ya? Que digan, aquí el hombre solamente puede usar su imaginación, nada más que eso, no puede comprobar, no puede hacer nada. Sin embargo, a través de la Biblia, a través de nosotros creemos en Dios, entonces creeremos en su palabra. Así que aquí vamos a tratar en este tema, vamos a tratar lo que son los capítulos 16, y si alcanzamos ahí algo, un poquito lo que va a ser el capítulo 17, pero aquí vamos a seguir viendo, ¿ya? El rastro que Dios dejó, esta huella, ¿ya? En donde va entonces, en donde van dos mensajes paralelos. ¿Ya? Dos mensajes paralelos. Aquí uno que era para los justos y otro que era para aquellos que heredarían en su familia, aquellos que nacerían en la familia de Dios. Y entonces el mensaje, ¿quiénes iban a entender el mensaje? Por supuesto, los que tenían la identidad de Dios iban a entender perfectamente cuando estaban hablando de ellos. Y los justos iban a entender cuando estaban hablando también de su realidad. Así que aquí hay que darse cuenta, y ya en los próximos videos vamos a estar hablando sobre la creación del mal, que aquí no podemos continuar, ya pasar al sacrificio de Cristo mientras no entendamos de qué manera se creó el mal, de qué manera se gestó la idea, de qué manera entonces Dios se propuso. Sabían que ellos no podían crear el mal directamente. Dios es un Dios aquí que vive en la santidad, un Dios que no hay mal en ellos, ya por tanto ellos no podían haber sacado de adentro de ellos, ya, el mal, sino que tenían que gestarlo o crearlo aquí, ya, fuera de ellos. Y ahí vamos a estar viendo cómo lo hicieron,
Aquí vamos a estar viendo la trayectoria de Satanás y vamos a ver entonces cómo llega a ese término aquí de finalmente, de convertirse en uno de los protagonistas centrales, ¿ya?, de la historia en la humanidad. Y cómo finalmente, por mucho desastre que haya hecho y todo, pero prestó un servicio tremendamente útil, ¿ya? De esa manera Dios pudo lograr finalmente la ley de la distorsión para que el ser humano entonces pudiera aquí convertirse en un Dios, lograr la santidad, ¿ya? Obvio que es una creación muy fea, ya la de Satanás. No nos gusta porque nos afecta directamente, ¿verdad? Ya vemos el caos que hay en el mundo con la violencia, la perversión, aquí el Estado de Derecho, ¿verdad? Todo pervertido, la corrupción se está comiendo a los países, ya el narcotráfico, en fin, está plagado de males. Y aquí entonces, por eso, pero vamos a ver el lado útil que tiene el mal. Uno dice, bueno, ¿qué lado útil puede tener? Sí, el mal está creado para ser rechazado, ¿ya? Esa es la decisión que todo ser humano tiene que tomar. Tiene que rechazar el mal si quiere ver la vida, ¿ya? Aquí, si quiere ver la vida, y como dice al principio, si quiere ver días buenos, aquí refrene su lengua de mal. Así que aquí entonces vamos a seguir, aquí después vamos a explicar aquí en detalle, ¿ya? Cada uno de estos pasos que vamos dando para ver la diferencia entre uno y otro, cómo poder entonces discernir en qué realidad estamos viviendo. Aquí estamos en la plataforma de palabras, ya hemos visto la importancia que nuestro Señor Jesús le da, ahí donde habla de creer en mi palabra o los que retienen mi palabra, ¿verdad? Aquí siempre hablando mi palabra, no diciendo aquí crean en Dios, que Dios existe. La gente piensa que creer en Dios es creer que Él existe, y eso a Dios no le interesa. Aquí lo que a Dios le interesa es que lo que Él habló, su evangelio, ¿ya? Su evangelio, la obediencia, ¿ya? Y todo el trabajo de la conversión para que la persona pueda ver la vida, ¿ya? Para que la persona pueda entonces obtener la vida eterna finalmente. Pero hay cosas que la gente hace y que a Dios no le interesa. Dios no tiene esos intereses, no tiene ningún otro interés que no sea la salvación, ¿ya? Si la persona se dedica a ello, entonces Dios está tremendamente interesado, ¿ya? Y como Él dice aquí, atento sus oídos, ya, a la voz de sus hijos. Así que tengan en cuenta eso, porque aquí Dios no malgasta su tiempo, ya, en cosas que la gente, todo el mundo le habla, ¿sabe? Pero nadie, parece que nadie lo escucha, y parece que nadie camina, ¿ya?, aquí según el Evangelio. Y ya esto ha quedado revelado a través de todos estos videos. Ya pronto aquí pasaremos los 100 videos, ¿ya? Y esperamos que toda esta información les sea muy útil. Ya usted tiene en sus manos un manual del cristiano, ¿ya? Y sabe cómo debe trabajar y hacia dónde debe dirigirse. Así que, con todo esto en mente, entonces, aquí vamos a seguir las Escrituras, aquí en el capítulo 16, que es lo que nos toca ahora en el libro de Juan. Recuerde, el libro de Juan es un libro aquí que habla sobre esta realidad, ¿ya?, sobre la realidad de las primicias y de los justos,
Aquí hay que individualizar, no, las religiones tienden a mezclarlo todo, ¿ya? Y a no entender que hay dos resurrecciones en la primera resurrección. ¿Ya? Y estas son las cosas entonces que tenemos que tener en cuenta. Eh, ¿Por qué no pertenezco a ninguna religión? ¿Por qué razón? Porque si perteneciera a una religión tendría que estar hablando lo que ellos hablan. Porque si yo no hablara lo que ellos hablan, entonces me apartaría. Así como tuve que salir de donde yo estaba, ahí tuve que salir porque no estaba aquí, por más que les advertí, por más que les dije todo, no quisieron escuchar y finalmente yo tuve que irme. No me echaron, yo tuve que irme porque vi que no había oídos ahí, no había fe, ¿ya? No había fe, no estaba la ley de la fe ahí en ellos, ¿ya? No la quisieron utilizar, Dios les estaba ofreciendo algo importante, pero sin embargo lo rechazaron. Y por esa razón, porque si yo me afiliara a una iglesia, entonces tendría que predicar lo que ellos creen, lo que ellos dicen. Por eso Dios me enseñó en forma totalmente independiente para que entonces pudiéramos aquí sin apasionamientos, sin defender criterios que no se entienden, ¿ya? Sin predicar algo que no se entiende para nada, ¿ya? No, sino que tenía que ser algo práctico, algo tenía que ser la verdad. Y nuestro Señor Jesús nos enseña la verdad sin estar afiliado ni servir a intereses ajenos. Así que solamente aquí servimos a los intereses de nuestro Creador y a su palabra, sin ninguna mezcla, sin tener que estar pensando que podemos reconciliar aquí la ciencia con la Biblia. No se puede, es irreconciliable. ¿Ya? La ciencia enseña a negar a Dios. Y enseña todos los males que hay en este mundo, porque todo el mundo escucha la ciencia. La ciencia se ha venido a convertir en un ídolo aquí, en que todo el mundo le cree lo que la ciencia dice, y entonces niegan la existencia de Dios, y entonces todo el mundo se va detrás de sus conceptos falsos, de sus imaginación, ya aquí, ya detrás de la, como dice la Escritura, detrás de la imaginación de su pervertido corazón, de su perverso corazón. Así que aquí, perverso corazón, que se van detrás de la ley de la distorsión. La ciencia es una de las, aquí, la ciencia es un organismo que más distorsión tiene. Aquí, si usted quiere saber dónde se reúne la mayor distorsión del mundo, ahí la ciencia lo tiene todo eso. Aquí son los más distorsionados que hay en la creación de Dios, porque son ellos los que tienen que hablar, son ellos los que tienen que aquí llevar los conceptos falsos, ¿ya? A todo el mundo, y todo el mundo cree, y para ellos, para mucha gente, la ciencia es ley. Pero esto, y ellos dicen, pero esto lo dijo un experto, oye, pero esto lo dijo un científico, oye, pero esto fue investigado, pero esto lo comprobaron, ¿verdad? Y nada de eso es verdad. Aquí vamos entonces a iniciar este estudio aquí en el capítulo 16 del libro de Juan. Ya recuerden que Juan era uno de los que más entendió. Era uno de los que más entendió estas dos realidades, ¿ya? La que más entendió lo que era el origen. No digo que los demás no lo hayan entendido, no lo sé, la Biblia no lo revela, pero es
es muy obvio que el apóstol Juan era uno de los, por eso quizás era el favorito de nuestro Señor Jesús, y no porque Jesús tuviera favoritismo, sino porque el apóstol Juan era su hermano, ¿ya? No de carne, sino de la familia de Dios, que es el que más he individualizado ahí. Luego viene el apóstol Pablo, que es muy probable también que haya sido, bueno, el apóstol Pablo es el que más revela también realidad, ¿ya? Aquí en Romanos 8 dedica un capítulo exclusivamente a las realidades y siempre está hablando de las realidades en todos, el libro de Efesios, el libro de Colosenses, el libro aquí de del libro de Santiago, ¿ya? No, el libro de Santiago no es del apóstol Pablo, pero bueno, aquí están estos personajes aquí que hablan, ¿ya? Hablan entonces de la realidad, aquí la dejan entrever, va dejando una huella, va dejando ahí un... así que aquí es lo que tenemos entonces que adentrarnos en este libro, porque este es uno de los más apasionantes que hay, las escrituras del apóstol Juan. Dice, estas cosas, hablando nuestro Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesús se las traspasa al apóstol Juan para que el apóstol Juan las escriba? Porque era el que estaba viviendo la misma realidad, ¿cierto? La realidad subjetiva, la realidad de las primicias, ¿ya? Aquí era un hermano de espíritu, un hermano de familia, así que aquí se la estaba traspasando ahí, y era con el cual también se iba a identificar todo lo que él dijera, lo iba a expresar aquí. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El apóstol Pablo le estaba pasando lo mismo. El apóstol Pablo ahí, él mismo perseguía a la iglesia, y él mismo aquí era el autor intelectual de muchas muertes, ¿ya? Y él pensaba que sí, estaba aquí honrando a Dios con esas muertes. Y dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No conocen a Dios. Y a Dios solamente se le puede conocer a través de su Evangelio, a través de la realidad de su Evangelio. La gente dice conocer a Dios solamente porque van a la iglesia, porque hacen esto, cumplen con esto y con lo otro y con todos los rituales, pero ¿sabe? Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es aquí obedecer, ¿ya? Es vivir según el Evangelio de nuestro Señor, es convertirlo en un sistema de vida. ¿Ve? Pero uno tiene que saber si está o no está ahí, y para ello tiene que entender, ¿ya? Tiene que tener entendimiento, y tiene que saber lo que está pasando dentro de su corazón. Y esto entonces, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así que aquí, así que, después que Jesucristo murió, entonces muchos entendieron lo que su Señor les había dicho. Dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Ahora voy al que me envió, aquí, a volver entonces a su origen, que era estar al lado del Padre. Ahora, no como Dios, sino como Padre. Y él no como el Verbo, sino como Hijo. Ya ahí estaba la familia.
Dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Sigue muy, muy humano, ¿verdad? Aquí muy existencial, porque en realidad los apóstoles no entendían nada, ¿verdad? La verdad no había sido revelada todavía ni entendida, ¿ya? Los apóstoles no tenían entendimiento. Mucho de lo que Jesucristo predicó, los apóstoles no tenían idea, ¿verdad? Aquí solamente ahí en Pentecostés es en donde empiezan entonces aquí a entender todo lo que se les había enseñado. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En el fondo, enviaré el entendimiento de todo el Evangelio, que es el espíritu de la ley. Enviaré todo esto, y esto es lo que ustedes podrán trabajar racionalmente aquí para una nueva formación y para expulsar la ley de la distorsión. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí hay en uno de los videos en donde yo explico esta escritura, pero nuestro Señor Jesús también lo dice, pero dice exactamente lo que hemos venido diciendo, así que no hay contradicción en eso, por si alguno piensa que yo dije una cosa y nuestro Señor Jesús dijo otra. No, lo dijimos de diferente manera, pero el contenido es el mismo. Aquí dice, de pecado, por cuanto no creen en mí, ¿ya? Pues el pecado vive allá, la soberbia, explicábamos ahí también lo que era la soberbia, la persona se creen aquí que tienen su capacidad, tienen su inteligencia y que por el esfuerzo y el sacrificio de ellos tienen y son lo que son, ¿verdad? Por su propio esfuerzo. Y eso es un error, porque es Dios quien le entrega todo ese patrimonio, ¿verdad? Aquí una persona que tiene un cuerpo agraciado y tiene gracia y tiene talento, ¿verdad? Y tiene aquí un buen parecer y tiene también bienes que Dios le ha agregado. Todo eso viene de parte de Dios. Y ese es un patrimonio que la persona tiene que no pervertirlo, ¿verdad? No corromperlo, porque Dios le pedirá cuenta por ese patrimonio que le entregó. El cuerpo de la persona es un patrimonio de Dios y Dios se lo entrega. Aquí le da vida a la persona y la persona tiene que responder si pervirtió a su cuerpo, ¿ya? Aquí si lo sometió, ¿ya? al pecado. Dice, de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Esto de justicia porque de esa manera Dios va a cumplir con todo el plan. Y acuérdense de justicia también porque hay otra ley donde dice que Dios estaba reconciliando al mundo, ¿ya? Y esto de reconciliar es que finalmente todos los problemas de la humanidad tienen que ser resueltos. Por eso toda persona va a tener que rendir cuenta ante Dios. Pero todo aquí tiene que ser saneado. Acuérdense que Jesucristo no puede entregar a Dios, ¿cierto? No puede entregar a Dios aquí todo su trabajo hecho si no ha reconciliado, si ha dejado detrás injusticias, si ha dejado detrás casos sin resolver, personas que fueron abusadas y que nunca se les hizo justicia. Aquí nuestro Señor va a tener que enderezar y limpiar todo. Por eso dice, voy al Padre, ¿ya? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo, que es el autor de la ley de la distorsión, dice, ya ha sido juzgado, que en el fondo ya se ha definido su destino, de que tiene que desaparecer.
¿ya? No puede permanecer, o sea, el mal ya prestó su utilidad, por tanto, tiene que ser eliminado, ¿ya? Porque no cabe. Si lo dejamos que viva, ahí el mal, ¿qué hacemos con él? ¿Cuál va a ser la utilidad? Si ya Dios ya tiene, ¿cierto? Aquí hijos en su familia. Y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aquí, por eso utiliza el apóstol Pablo entonces para poder hablar todo lo que las demás instrucciones. Aquí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ya? El Espíritu de verdad, el Espíritu de la ley, ¿ya? Él os guiará a toda la verdad. Los guiará, porque ahí están todas las instrucciones. Ahí están todas las instrucciones. Dice, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Ya? Y este no hablará por su propia cuenta nuevamente nos lleva aquí al laboratorio en donde Dios y el Verbo, ¿cierto?, crean esta tierra virtual y en donde prueban al ser humano, ¿ya?, como si estuviera viviendo la realidad de verdad. Y entonces ven que una vez que se junta la ley de la distorsión con la ley, con la formación del mundo y con la ley natural, entonces todos los efectos, ¿ya?, todas las conductas que se generan cuando esas tres elementos están unidos. Y es lo que vemos hoy en día. Y ellos ya lo vieron, todo lo que pasó, por eso escribieron los 10 mandamientos y por eso escribieron el Evangelio y la advertencia aquí para nosotros, para que sepamos que Dios ya vio lo que pasó. Así que escuchemos lo que Él dice para poder evitarnos el mal. Como Él dice aquí, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará de acuerdo a lo que ellos vieron ahí en el laboratorio de prueba, ¿ya? Y entonces escribieron la Biblia, ¿ya? Dice, sino que hablará todo lo que oyere, sino que hablará todo lo que oyere del Padre. Todo lo que el Padre vio, aquí se lo entrega entonces a este mensaje del Evangelio, lo escribe en la Biblia. Todo lo escribe en la Biblia, todo lo que estaba mirando ahí. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, no tengo espíritu de profecía, solamente aquí de lo que Dios me ha entregado para poder entender su ley, nada más. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí nuevamente el mensaje, aquí finalmente hará saber todo aquí. Yo supongo que Dios estará trabajando con otras personas en donde también estará enseñando sobre profecías, pero por lo que a mí respecta, solamente la ley, nada más. Aquí dice el versículo 15 del capítulo 16, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ya? Así que aquí, tal como ellos hablan ahí de lo mío, hablan de mi familia, de mis hermanos. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Aquí dice, todavía un poco y no me veréis, porque Él estuvo sepultado ahí 3 días y 3 noches. Dice, y de nuevo un poco, porque ahí estuvo con ellos, ya en Pentecostés. Y dice, y me veréis, perdón, entre la Pascua y Pentecostés, en ese periodo, nuestro Señor Jesús estuvo con ellos, con los apóstoles. Dice,
un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Entonces de ahí Jesús asciende. Dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? ¿Ya? Y dice, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Parece que Jesucristo utilizaba el idioma subjetivo. No entendían, porque no tenían la costumbre. En ese tiempo las sociedades, y sobre todo el pueblo de Israel, era un pueblo que estaba entregado a la letra, a las instrucciones. ¿Ya? No había el sentido de la subjetividad, el sentido de aquí de lo que era el espíritu detrás de las escrituras. ¿Ya? Era la ley detrás de las escrituras. Entonces Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aunque por muy terrible, ¿ya? Y sufrido haya sido el calvario que nuestro Señor Jesús le tocó padecer, aún así, aún a pesar de ello, es motivo de alegría para todos nosotros, ¿ya? Porque Él abrió camino hacia la salvación. Él abrió camino y trajo la esperanza, y trajo la fe, y trajo el entendimiento. Entonces, para otorgarle la salvación a la humanidad. Dice, de cierto os digo, aquí dice, perdón, ya leímos este versículo, aquí dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, dice, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así es como muchas mujeres saben que vale la pena tener hijos, ¿verdad? Por la alegría que todo ello conlleva, por ese vínculo entre madre e hijo, y que están dispuestas a sufrir todo el problema que significa un embarazo. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, porque todo lo que nuestro Señor Jesús pasó, pero después cuando lo vieron resucitado, aquí estuvo con ellos, ahí sentado a la mesa, dice, entonces nadie os quitará vuestro gozo. Esa alegría de saber que ya ese momento tan difícil ya habrá pasado. En aquel día, dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Quería mencionar aquí, cuando dice, en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué razón? Porque ya, aquí sabe lo único que a la persona, si la persona cumple con todo esto, ya, lo único que le faltará es conocerse en persona, ya, es verse la cara con su Creador, nada más. Dios no tendrá que transformar el corazón de la persona, no, porque ya la persona ha trabajado en su transformación, ha trabajado en su transformación. Así que la persona también va a entender todo, desde el origen hasta el final de su obra. Dice, de cierto os digo, por cuanto que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Así que si uno pide conocimiento, entendimiento, sabiduría, aquí uno va en busca de respuestas, Dios se las dará. Aquí el yo soy finalmente se hará realidad en nuestra vida.
Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí cuando habla de las peticiones, aquí no está hablando de peticiones existenciales, ¿verdad? Aquí no está diciendo, bueno, Señor, te pido la protección, te pido la bendición para que todos vivamos felices, tranquilos, protegidos por ti, ¿verdad? Aquí donde pueda haber mucho amor, mucha prosperidad, ¿ya? Aquí, eso es un Dios místico. Dios dice, no, aquí Dios no escucha esas oraciones, aquí, porque esa no es el propósito, ¿ya? Aquí, por eso les dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, porque la persona no tiene que ir allá y decirle, Señor, sabe, necesito una esposa, necesito un esposo, necesito una casa, necesito hijos, necesito un auto, necesito una casa en la playa, necesito aquí salir al extranjero, igual, así que para todo eso necesito dinero. No, Dios no es una caja pagadora, ¿verdad? Aquí Dios no es que Dios sea un banco aquí y entonces va repartiendo por todas partes. Por eso dice, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vuestro gozo, hablando de que finalmente, porque este es el propósito del ser humano. En otras partes dice la ley, ya que los bienes del hombre no, la vida no consiste en la cantidad de bienes que la persona posea. Eso no es así, el propósito de la vida no es ese. Aquí en el versículo 25 dice, estas cosas os he hablado en alegorías, que quiere decir el idioma subjetivo. Y ese idioma subjetivo que habla en términos metafóricos, que habla en términos del fuero interno. Ahí es donde la persona tiene que trabajar y entender lo que Dios está diciendo. Dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, ¿verdad? Porque ya la persona empieza a entenderse con su Dios, ¿ya? Sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Aquí empieza entonces a mostrarse los hijos de Dios. ¿Ya? Aquí otro rasgo, aquí ya dice, en aquel día pediréis en mi nombre. ¿Ve? Aquí ya no tendrá que la persona estar pensando que no tendrá que estar pensando que necesita el ministro y que el ministro es el que tiene que tener harta fe para poder entonces aquí la persona ser sanada. ¿Ah? No, aquí dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Aquí no piensen que necesitan un intermediario. No, dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahí está hablando aquí directamente de lo que son los hijos en la familia, ¿ya? Pero también es aplicable el mismo principio a los justos. Parece que pasan el mismo proceso. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Ese fue el propósito de la venida de Dios, traer el Evangelio. Dice, le dijeron sus discípulos, he aquí que ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y aquí dicen algo los apóstoles que aquí mueve a la reflexión. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. ¿De qué manera sabía nuestro Señor Jesús todo lo que estaba aconteciendo? Acuérdense, ellos ya habían visto el laboratorio de prueba, ¿verdad? E incluso habían visto todo lo que pasaba en el sacrificio de Jesucristo. Habían visto toda la historia de la humanidad, por eso podían escribirla, por eso podían hacer la profecía, ¿ya?
Por eso, porque tenían que explicarse, ¿ya?, de qué manera el mal iba a funcionar. No es que ellos ya supieran lo que el mal iba a hacer, no. ¿Ya? No es que Dios mirara el futuro, todo lo que iba a pasar, no. No, eso ya lo habían vivido en el laboratorio de prueba y todo lo que se había generado. Por tanto, aquí por eso dice que y no necesitas que nadie te pregunte, y no necesitas que nadie te enseñe tampoco. Dice, por esto creemos que has salido de Dios. Dice, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ¿Ya? ¿Ve? ¿Ahora creéis? ¿Ya? Creéis, la palabra, ¿ve? Lo que nuestro Señor había enseñado. Porque ellos ya lo habían vivido. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Dice, aquí hablando del momento de ese sacrificio, en que por miedo los apóstoles, ¿cierto?, se disgregan, ya ese momento tan difícil que aquí su maestro le tocaba pasar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí hay algo importante también, porque recuerden que Jesucristo era una persona común y corriente, y tenía él que luchar también por sus debilidades, y tenía que entonces luchar para poder vencer al pecado. Y dice, he venido para que tengáis, en mí tengáis paz, mediante la salvación, ¿cierto?, mediante el entendimiento de toda su ley. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Sí, allá, ¿sabe?, con esta ley de la distorsión es muy difícil que uno no experimente el dolor y la aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Aquí, confiad en lo que Dios dice. Confiad en lo que Dios dice. ¿Ya? Aquí, no confiando en Dios, que uno necesita evocarlo y que el Señor lo mire a uno y entonces uno diga, Señor, sálvame. No, eso no corresponde. Eso no corresponde, eso no funciona así. Aquí lo que a uno lo salva y lo que a uno lo protege es la verdad de su ley. ¿Ya? Es eso. Porque por eso nuestro Señor Jesús decía, mire, no lo saques del mundo, sino que, ¿ve?, la persona tenía que permanecer ahí, en el mundo, sino que líbralos del mal. ¿Y de qué manera? Mediante su mensaje. Aquí, bien, ya vamos a pasar entonces ahora aquí al esperado, ya aquí al esperado capítulo 17, ¿ya? 17 del libro de Juan. Dice, estas cosas habló Jesús, ya habló a la realidad de los justos, ¿ya? Habló a la realidad de los justos, ya solamente uno que otro rasgo por ahí hacia la realidad de su familia, pero ahora les habla de lleno, ¿ya? Ahora les habla de lleno a la realidad de los hijos, de lo que eran sus hermanos, aquí, de la familia de Dios, que nacerían ahí. Y veamos cómo él entonces habla. Dice, estas cosas habló Jesús, ¿ve? Estas cosas habló Jesús, todo lo que ya hemos leído hacia atrás, y dice, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, ahora ha llegado la hora por la cual, ¿cierto? Ha llegado la hora por la cual forjamos, ¿cierto?, el propósito de tener una familia entre nosotros, ¿ya? Tener más hijos, más dioses, ¿ya? Ahí con nosotros, ya ha llegado la hora entonces, la causa principal por la cual él va a sacrificar su vida. Por eso que la familia era la causa principal, la primera motivación
después venían los justos, ¿ya? Que era la segunda motivación que ellos tenían. Y en donde les promete, ¿ya? Lo que es la vida eterna, ¿no? Lo que es la vida eterna. Bien, veamos entonces, después vamos a explicar otra cosa un poquito más adelante. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, aquí a nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Le dio para que Él administrara, manejara, creara todo. Dice, para que dé vida eterna. Perdón, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. A los que le diste, y quiere decir a los que escucharon tu verdad. A los que escucharon tu verdad. Mediante la ley de la fe. Aquí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, verdadero, y a Jesucristo, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna entonces consistía aquí en conocer, verse. Acuérdense que Dios Padre nunca pudo mostrarse al ser humano, el ser humano no puede ver a Dios y quedar vivo. ¿Ya? No puede, por eso había que conocerlo primero a través de su palabra. ¿Ya? Y ahí entonces se le entregaría, no podía presentarse alguien que era desconocido ante Dios, sino que tenía que ser alguien que se pudieran ver el uno al otro. ¿Ya? Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Y todo lo que, las instrucciones que el Padre le había dado, dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, ¿ya? Con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, cuando todavía era el Verbo. Aquí, con esa gloria que le devuelva todo, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, para poder venir y convertirse en un ser humano, tenía que despojarse de toda su divinidad y convertirse en un hombre. Y ahora Dios le devolvía todo su poder. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y aquí vamos a empezar a ver. Esta gloria, ¿cierto? Dios lo que le entrega es la divinidad, que era su vida. Pero Dios se la entrega, pero también Jesucristo tenía el poder de tomarla cuando Él quisiera. Tenía toda la libertad, no es que Dios se la retuviera, ¿cierto? Y lo obligara a nuestro Señor Jesús a permanecer como hombre, en el estado de hombre. No, todo estaba basado en una relación totalmente voluntaria, ya en una relación de amor, ya aquí de entrega y del trabajo que estaban haciendo, ya para poder formar una familia. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Sigue hablando de lo que eran a los que del mundo me diste, que eran los justos. Ellos salieron del mundo, los justos, nacieron por ley, igual que todos los hombres. Cualquiera puede llegar a ser justo ante Dios. Dice, tuyos eran, ¿verdad? Hablando de toda la creación, y me los diste, y han guardado tu palabra. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, mediante el entendimiento aquí de la ley. Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Pero todo esto mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. Dice
aquí en el versículo 9, dice, yo ruego por ellos, ¿ya? Y aquí es donde están, los, eh, aquí es donde están las primicias, ¿ya? También aquí están incluidos. Aquí hay por momentos en que nuestro Señor los pone a todos juntos ahí, y después los separa, ¿cierto? Y pide por ellos. Como este versículo 9 aquí, en donde dice, donde empiezan a aparecer estas primicias, ¿ya? Estas primicias que nacerán en la familia de Dios. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Aquí el mundo ya tiene su parte, el mundo ya, ellos se sienten contentos viviendo así, distorsionados totalmente, ¿ya? Sino por lo que me diste, porque tuyos son, por los que me diste. Aquí ya empieza a mostrar, ¿ya? Esta realidad. Dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí he sido glorificado en ellos porque ellos han cumplido, ¿ya? Con toda la ley, ¿ya? Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos, ¿ve? ¿Quiénes son estos? ¿Ya? Son los hijos que nacerán en la familia. Así que primero los nombra a ellos. Ya había hablado suficiente ahí sobre los justos, ¿verdad? Y ahora dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, yo voy a ti. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí ya empieza a hablar directamente de estas personas, ya que nacerán en la familia de Dios. Porque dice, para que sean uno, así como nosotros. Ya empieza a haber un vínculo de familia entre ellos. Y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, ¿ya? Cuando vino nuestro Señor Jesús, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. A los que me diste. ¿Cuándo se los entrega nuestro Padre a nuestro Señor Jesús? Aquí, en el proyecto familia. Aquí, en este momento, aquí, cuando eran solamente Dios y el Verbo, entonces le entrega a nuestro Señor Jesús aquí sus hijos que ya habían sido engendrados, ahí como en Juan 1:13, dice, tal como ahí sale que es Dios quien ha engendrado sus hijos. Y dice, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, hablando de sus hijos, sino el hijo de perdición, ¿verdad? Aquí tenía que el mal cumplir su misión, dice, para que la escritura se cumpliese, para que la escritura se cumpliera. ¿Qué escritura era la que tenía que cumplirse? Lo que ellos habían visto, ¿ya? Aquí, de que finalmente el mal tenía que cumplir un propósito y finalmente el mal tenía que desaparecer. Aquí dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Aquí el gozo cuando las personas aprenden a saber quiénes son, si son justos o son primicias. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Nuevamente, la palabra aborrecer, rechazar. ¿Ya? Y dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí habla entonces de, ahí está hablando de las primicias. ¿Ya? Aquí, y se pone a la misma altura de él. Jesucristo decía, yo no soy del mundo, ¿verdad? Porque él
tenía ahí al lado de su padre, tenía su trono, ¿ya? Porque dice, porque no son del mundo, los pone en la misma categoría de él, dice, porque tampoco yo soy del mundo. Y aquí lo vamos a dejar más claro en los siguientes versículos. Dice, no ruego que los quites del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que el mal finalmente no se enseñoree de ellos, los corrompan y los destruyan. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí lo vuelve a repetir otra vez. No son del mundo, porque esto ya habían sido engendrados no en la tierra, sino ya en el corazón de Dios. Cuando Dios tiene la idea de la familia, tiene ese plan, ese proyecto aquí del hombre, de la creación del hombre para formar una familia. Dice, como tampoco yo soy del mundo, dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra, todo el espíritu de la ley. Tu palabra es la verdad. Por eso uno tiene que trabajar en los valores. Uno tiene que trabajar y tiene que practicar, pero tiene que entender toda la ley. Tiene que entender toda la ley, que está ahí en el Evangelio. Dice, como tú me enviaste al mundo, como tú me enviaste. Y esta es la escritura más reveladora de la realidad de la que estamos hablando. Que dice, como tú me enviaste al mundo. Acuérdense que nuestro Padre le había entregado sus hijos. Se los había entregado a nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús viene con ellos al mundo. Y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ya aquí no está hablando ni de escogidos, ni de elegidos, ni de entregarle la vida eterna, no, sino que aquí está hablando de aquellos que iban a formar parte de su familia. Dice, yo los he enviado al mundo. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Y por ellos, por amor de ellos, estoy dispuesto a pasar todo el sistema del Calvario que le tocó vivir. Por eso dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. De la misma manera que lo hizo nuestro Señor Jesús. Para que ellos sean santificados en la verdad. La verdad que Él trajo, que es su Evangelio. Y dice, santificados en la verdad. Dice, mas no ruego solamente por estos, por los que estaban ahí presentes, porque acuérdense que ahí estaba el apóstol Pablo, estaba ahí el apóstol Juan. A lo mejor habían otros que aquí no los nombra tal vez, pero no lo sabemos. Pero habla así en plural. Es muy probable que también se haya referido al apóstol Pedro, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, porque finalmente la identidad, ¿cierto?, de los hijos de Dios, porque ellos habían sido engendrados y traían una identidad que no era humana, traían una identidad que era propia de nuestro Dios. Por eso las personas que son hijos y que nacerán en la familia no se identifican con el mal. Por eso no lo practican. Por eso no van detrás del mal. Porque tienen una identidad basada en la de Dios, basada en la del Padre. Y esa identidad, ¿cierto?, la tienen en las Escrituras. Y ahí es donde encuentran su verdadera identidad. Ahí es donde encuentran que eso es algo que les pertenece. Y entonces van y toman las Escrituras y las hacen propias. Y expulsan de su corazón la ley de la distorsión. Esa es la realidad de los hijos que nacerán en la familia. Y dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Porque a través de los tiempos y a través, ¿cierto?, de todos los tiempos,
a través de la palabra que había dejado escrita en la Biblia, entonces las personas que eran propios de la familia de Dios buscarían al Padre ahí en las Escrituras. Dice, para que todos sean uno, para que todos sean uno, aquí hablando de la familia. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, ya hablando de Jesucristo, y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. Que también ellos sean uno con nosotros, hablando de la familia. Hablando, porque lo pone en el mismo nivel del Padre y del Hijo. Aquí, para que seamos entonces, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, porque finalmente ellos, todo el mundo sabrá que sí, los hijos de Dios, aquí había una realidad, ¿cierto? Que Dios estaba preparando hijos para que nacieran en su familia. Aquí ya estamos llegando al final de este video. Aquí lo vamos a dejar ahí en suspensos, ya, para seguir leyendo. Pero aquí vamos a empezar en el versículo 21 en el próximo video. Así que ya es importante conocer esta realidad, ya, y saber también la realidad de los justos. Ya, aquí dichosos los que nacerán en la familia de Dios, pero también más dichoso aquellos que logran la salvación, aquellos que logran la santidad para tener ante Dios esa vida eterna. Acuérdense que ahí en el milenio, ya ahí en Isaías, salen estos justos, ¿ya? Y dicen que volaban de un lugar a otro. Acuérdense que eran los maestros, eran los reyes, sacerdotes, ya, que se preparaban para estar en el templo de Dios y para gobernar el mundo. También estarán en el reino. Así que hay grandes promesas de nuestro Creador. Así que con mayor razón debe de haber este gozo en nuestro corazón. Nos veremos entonces en el próximo video.